Ha pasado un mes desde las protestas que se extendieron por 11 días a nivel nacional y terminaron con la derogatoria del decreto que las ocasionó. Pero las manifestaciones dejaron muertos, heridos, detenidos, daños materiales, además de una seria grieta social y al desnudo las deficiencias del sistema de inteligencia. Dayana Monroy está con nosotros para contarnos detalles. Hola Dayana, sin duda hay lecciones que aprender de estos 11 días. Así es, Milton, amigos, bien dicen que hay que aprender de lo vivido y para eso sin duda hay que recordar. Si nos remontamos a un mes atrás, hoy llevaríamos exactamente 5 días de manifestaciones. Estaríamos a poco de presenciar los días más violentos, entre la incertidumbre de no saber si alguien podría detener lo que ocurría y la negativa del gobierno de derogar el decreto. ¿Qué tal si recordamos? El miércoles 2 de octubre, pocos se habrían imaginado que el país iba a terminar así. Firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Ese día escuchamos hablar por primera vez del decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles y de inmediato las reacciones. No habrá movilización para todas las modalidades. Pese a la convocatoria y a que el país el 3 de octubre amaneció sin transporte público, tampoco en aquel entonces era predecible lo que iba a pasar. Y menos cuando esa noche los transportistas informaron que se terminaba el paro. De nuestra parte se termina la medida de hecho. Pero ellos lo dieron por terminado, no el otro grupo que también convocó a las calles. Para el movimiento indígena no había acuerdo, mientras haya decreto, por lo que su llamado seguía en pie. En el punto central es derogatoria el decreto ejecutivo 883. Estudiantes y trabajadores se tomaron las calles de Quito, mientras indígenas se movilizaban. En la asamblea, algunos legisladores correístas intervenían con posturas radicales, incluso para los protestantes. Avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. El movimiento indígena lo que buscaba era derogar el decreto, y su fuerza hace mucho no vista no tardaría en mostrarse. Se decretó estado de excepción, pero eso no detuvo la llegada de más manifestantes, tampoco la toma de repetidoras de medios de comunicación. No, Dios mío, ¿pero por qué? Ni las impactantes imágenes de saqueos en Guayaquil. Se bloqueó decenas de carreteras, sobre todo en la Sierra Central. El fin de semana del 5 y 6 de octubre parecía que la situación había mejorado, pero no, pues se tomaron pozos petroleros en Sucumbíos y en Orellana. Una dura represión llegaba por parte de los policías para contener a los manifestantes, que trajo a su vez reacciones violentas. El lunes hubo nuevos bloqueos de vías y el país entero veía cómo policías y militares eran retenidos por los manifestantes. Observamos a uniformados en sus motocicletas siendo obligados a marchar entre indígenas, a militares retenidos, a carros de la policía destruidos y hasta tanquetas en llamas. Los milicos, pilas. Mientras, la respuesta estratégica del gobierno fue cambiar su sede a Guayaquil. Y fue una decisión tomada justo a tiempo, pues más indígenas llegaban a Quito sorteando el control militar. Durante su camino se dieron actos vandálicos en empresas de lácteos y florícolas. El Palacio de Gobierno seguía cercado. Quito era campo de guerra. A ratos los manifestantes parecían dar tregua, pero simplemente tomaban fuerza para otro día más de protesta. El martes un grupo de indígenas ingresó a la asamblea y casi a la misma hora grupos vandálicos llegaron a la Contraloría. En el primer espacio solo a tomarse fotografías en señal de victoria. En el segundo, a destruir lo que encontraron. Los medios también fueron foco de ataque por parte de manifestantes e incluso de la policía. ¡Salvajes! Y ya se hablaban de los primeros muertos, aunque el gobierno no daba cifras aún. También se acusaba a policías del ingreso de gas lacrimógeno en 2 universidades, donde descansaban los manifestantes, incluidos niños. En Guaranda, mujeres encabezaban las marchas. Los indígenas se tomaron la gobernación de Bolívar y permanecieron durante 3 días allí. También la gobernación de Chimborazo. Y con la intención de separarse de los actos vandálicos, la CONAIE avanzó a la capital, pero de forma pacífica, dejando claro también que el correísmo
no tenía nada que ver con ellos. Y llegó el 10 de octubre. Todo el país vio en televisión nacional a policías y periodistas retenidos frente a una multitud que a unos les hacía responsables de muertos y heridos. Y a otros les pedía transmisión en directo de lo que ocurría. Lo que pasó en la Casa de la Cultura no terminó bien. Terminó con policías humillados y con un periodista sangrando en el suelo. Todo esto mientras se advertía que pronto iban a ser más. Indígenas y guerreros amazónicos llegaron a Quito, al igual que el día más crítico de las protestas. El día 11, el 12 de octubre. Ese día se dio el ataque a la Contraloría. Al menos 30 personas ingresaron al lugar destruyendo documentos e incendiando el edificio. Esto para el gobierno confirmaba su tesis de la existencia de grupos organizados que buscaban desestabilizar al país. Ese mismo día, solo horas más tarde, el ataque fue a Teleamazonas y a Diario El Comercio. Las dos primeras intervenciones estuvieron advertidas, pero aquel día hubo al menos 250 emergencias simultáneas, donde la policía tuvo que actuar, sostienen desde el Ministerio de Gobierno. Se tomaron las antenas de transmisión en Tungurahua, atacaron la central hidroeléctrica Paute y líneas eléctricas. El nivel de violencia se desbordó, se destruyó el centro de Quito. Y ni siquiera se respetaron las ambulancias. Con el país en estas condiciones, el presidente decidió decretar toque de queda. Los indígenas lo acataron y no salieron de la Casa de la Cultura y de las universidades que se habían convertido en refugio. Esa noche, una irónica coincidencia hizo que un país se manifieste junto. El cacerolazo. Algunos lo atribuyeron a una expresión de quienes querían paz en el país. Otros, a quienes también querían paz, pero con dignidad, decían, asegurando que esto llegaría con la derogatoria del decreto. Una coincidencia que tal vez advertía lo que pasaría al día siguiente. Pese a que cuando se terminó el toque de queda se volvieron a cerrar vías, por primera vez se hablaba de un diálogo. Ese proceso tiene avances y espero darles pronto buenas noticias. Y vimos luego de 6 muertos, 1.507 heridos y 1.330 detenidos, a indígenas y gobiernos sentados en la misma mesa. Esa noche retornó la calma. Excelente resumen, Dayana. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿y esa calma tiene fecha de caducidad? Pues como sabemos, Milton, aún no hay decreto y más allá de si el caos podría regresar o no, queda la incertidumbre de si esa deficiente inteligencia militar y policial estará advertida. Pero sobre todo si esa apertura al diálogo nacional que lleva adelante el gobierno y que incluye algunos sectores indígenas, bastará para que esa paz sea una paz duradera que pueda llevarnos hasta las elecciones del 2021. Ya el tiempo dirá. Tú sigues con más, Milton. Así es, el tiempo lo dirá. Gracias, Dayana.